no logramos entender lo que representa la familia y el que nos involucremos de uno a uno, o aunque sea solamente un miembro, en cosas delictivas, en cosas que al final pueden traernos solo la muerte. Y hoy vamos a hablar específicamente, Sandy, de una familia que a lo largo de años ha llevado la muerte con ellos. Así es, dedicados a la extorsión, aparentemente las investigaciones apuntan entonces a esta hipótesis y varios de ellos han perdido la vida. Pero es Juan Víctor Castillo que nos trae toda la investigación en este caso y hoy nos va a exponer todos los detalles. Buenas noches, Juan Víctor, bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? María René, televidentes, muy buenas noches. Es importante que conozca el caso para que saque sus propias conclusiones. En el año 2009, Giovanni Esaú Marín pierde su trabajo, laboraba en una maquila. Un vecino le habló sobre una forma económica de agenciarse de dinero, el cobro de la extorsión. Residente en la colonia Santa Fe, zona 13 de la capital, un año después, Giovanni Esaú Marín, cuando recibe una llamada, sale de su casa y es abatido por un sicario que escapa del lugar. En su momento, en el 2009, su hijo, que en ese instante tenía 12 años, y su esposa lloraron la pérdida. Un mes después, pandilleros llegaron a la casa en Santa Fe y le aseguraron a la esposa que tenía que continuar con el cobro de las extorsiones porque Giovanni tenía muchas deudas con la pandilla. La señora lamentablemente hereda ese círculo criminal e inicia también el cobro de las extorsiones. Keila Noemí Choc, de 22 años. 4 años después, en Villanueva, porque los extorsionistas ya le habían dado esta línea porque reportaba muy bien el cobro de las extorsiones y confiaban los pandilleros en Keila. Cuando se dirigía a cobrar una tienda con sus 2 pequeños, es asesinada por un pandillero rival de la Mara Salvatrucha en la isla Villalobos 1, zona 12 de Villanueva. En su momento, ya su hijo tenía 14 años. Él lastimosamente observa no solo la muerte de su mamá, sino también lo hizo con su papá. Según los datos, él hereda nuevamente este círculo criminal y lamentablemente el día de ayer, Jefferson Giovanni Marín Choc, a sus 20 años, pierde la vida, es abatido y curiosamente en el mismo lugar donde perdió la vida su papá 8 años antes, en la 28 calle 1274, Colonia Santa Fe, zona 13 de la capital. Según las autoridades, los 3 en su momento eran investigados por dedicarse al tema de cobro de las extorsiones para la organización criminal del barrio 18 que se ha apoderado de la Colonia Santa Fe. Sandy, María René. Qué caso más complicado y también, digamos, inusual, porque vemos entonces cómo se da esta herencia del delito de la extorsión, cómo este mismo delito les quita la vida. Y sabemos también que en nuestro país hay varias familias que están en esta situación. Juan Víctor, ¿qué hay de las personas que arrebataron la vida de ellos? Y también, si nos podrías indicar qué pasaba con el joven. ¿Él estudiaba? ¿Él estaba trabajando en otro lugar? ¿O solamente se dedicaba a cobrar extorsión? Es una familia criminogénea, Sandy, así se le conoce lastimosamente. El papá, la mamá, el hijo involucrados en la pandilla. Jefferson Giovanni Marín Choc, yo tuve la oportunidad de platicar con la tía. Él me argumentó que cuando se queda lamentablemente huérfano de padre y madre, él decide vivir solo con su hermanito de 14 años en la casa, sin trabajo, sin estudios. Se dedica lastimosamente al cobro de las extorsiones. Esta era su forma económica de vivir y darle sustento a su hermano y también aportar en la casa para darle dinero a la tía. Lastimosamente, Jefferson Giovanni varias veces le comentó a su familiar que intentaba o quería salirse de este tema de las extorsiones, pero no lo dejaban. Siempre tenía que reportar, recibía llamadas telefónicas para que se dirigiera a tiendas de Santa Fe y cobrar la extorsión. Se presume los responsables la Mara Salvatrucha, tanto de la muerte del papá como de la mamá. También los investigadores aseguran que los 3 eran liderados por pandilleros que se encuentran detenidos en diferentes prisiones, probablemente también familiares. Por eso te menciono, es una familia criminogénea que ellos sabían perfectamente que el tema de las extorsiones iba a terminar en un desenlace fatal, pero a pesar de esta situación se arriesgaron y así es como lamentablemente terminaron los 3 fallecidos.
Juan Víctor, este tipo de familias creo que también es una réplica de lo que ocurre, por ejemplo, con las familias de narcotraficantes, donde de una u otra manera no pueden salir de ese negocio, y es más, las familias necesitan, por tema de confianza y demás, que sea de esta manera. Pero los padres saben que al involucrarse con este tipo de delitos van a llegar únicamente a la muerte de una manera u otra. Hay más estadísticas de ver este recorrido o esta cronología en la muerte de familias, no sé, tanto en pandillas de extorsión como en otros delitos. Las estadísticas de enero a la fecha, María René, 2.800 fallecidos. El 52% son jóvenes de 14 a 22 años. Solo en la zona 13 de la capital, 689 crímenes, de los cuales el 60%, te reitero, son adolescentes 14 y de 22 años. Estas estadísticas son totalmente alarmantes porque también se reportan personas detenidas, desde el papá, el hijo, el tío, y todos están en prisión señalados por el delito de la extorsión. Y acá en este sector, específicamente en Santa Fe, ocurre un fenómeno muy interesante. La pandilla domina, la pandilla manda en este lugar y utiliza a las familias para reclutar no solo a sus hijos para el cobro de las extorsiones, sino también para verse involucrados en el tema de sicariato. Y es una causa, un fenómeno que no está siendo atendido por las autoridades desde el año 2009, cuando lamentablemente pierde la vida Giovanni Esaú Marín. Juan Víctor, cuando mencionas el tema de la tía, nos preguntaríamos, ¿por qué no hacía la familia algo para poder ayudarle y rescatarlo? Sabemos que también es complicado salirse de un rato a otro, porque obviamente los pandilleros pues, van a perseguirlos. ¿Qué dice la tía en este caso en cuanto a buscar que él se saliera, que él escapara de esta situación? Ellos intentaron hacerlo. Y otra pregunta, ¿qué pasa con el hermano? Porque obviamente hay que tener mucho cuidado con él. En varias ocasiones Jefferson Giovanni intentó salirse de este tema, Sandy, retomar sus estudios. La tía me comentó en su momento que el daño psicológico que Jefferson Giovanni tenía era bastante fuerte. Él vivió la muerte de su progenitor Giovanni Esaú Marín 4 años después en Villanueva. Él estaba con su mamá cuando un sicario le quitó la vida. Él obviamente iba a adoptar este tema criminal, este círculo criminal. La tía intentó varias veces apoyarlo psicológicamente, pero la rebeldía de la adolescencia, el tema del cobro de la extorsión, el tema de las pandillas, las amistades, ya tenían prácticamente atrapado a Jefferson Giovanni Marín, y en muchas ocasiones le argumentó a su propia tía que se sentía amenazado de muerte, temía por su vida. Incluso ayer la tía le dijo que no saliera de la casa. Él recibió la llamada, pero argumentó que tenía que cobrar en la tienda porque lo estaban llamando muchas veces y que tenía que reportar esa extorsión, que le correspondería reportarla a la organización criminal Barrio 18. Ojalá este fuera un buen ejemplo para muchas familias que están viviendo algo similar. Sabemos que hoy se están organizando vecinos, las fuerzas de seguridad están haciendo otro tipo de planes para poder acabar con los extorsionistas, y yo creo que en su mayoría los extorsionistas son jóvenes que todavía pueden cambiar su vida y pueden hacer otro tipo de cosas, porque yo me imagino que si estamos viendo cuánta extorsión está pasando, hay miles de familias que están pasando por lo mismo. Por supuesto, María René, por supuesto. Y en zonas que son dominadas por las pandillas, donde no ves un hospital, donde no hay una escuela cercana, donde no hay polideportivos. No hay desarrollo. Donde no existe una inyección preventiva para que pueda rescatar a los jóvenes, para que les pueda dar oportunidades laborales, para que les pueda desarrollar esas habilidades que tanto tienen los jóvenes. La tía lo comentó en varias ocasiones, la rebeldía, la energía que tenía Jefferson Giovanni, imagínate, utilizarla para algo positivo después de la muerte de sus progenitores. Pero ¿quién apoyaba a Jefferson Giovanni? Él se encontraba solo. Varios amigos postearon en su cuenta de red social y lamentaron la muerte de Jefferson y reconocieron la vida lamentable que había transcurrido con Jefferson Giovanni. Incluso exigieron a las autoridades la inmediata investigación. Y este caso es un ejemplo, como lo apuntaste, María René. Por eso es que planteamos entonces la necesidad que le den acompañamiento al hermano de Jefferson que queda y que podría llevar el mismo rumbo si no se le presta la atención, si no se le apoya. Imagínense, quedó solo prácticamente. La tía o algún familiar, ojalá que también se pueda hacer responsable y lo lleve entonces por un camino diferente, que lo protejan de estos pandilleros que
que vayan a buscarlo. Así que esta es la información, la investigación de Juan Víctor. Gracias, Juan Víctor, por traernos todos estos detalles que nos sorprenden como todas las noches los temas que nos presentas. Gracias, buenas noches.